Ciencia en Ingeniería Informática del alumno Gonzalo Felipe Rivera Lazo, quien va a presentar el trabajo que está ahí en pantalla, que espero que lo vean bien, sí, ya se ve en la sala, eh, titulado Business Process Tasks Prediction with Multi-Attribute Transformer. El, el, aquí está la comisión, ¿no? La comisión de examen está constituida por el profesor Marcos Sepúlveda de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su calidad de evaluador externo. Como evaluadora interna está la profesora Raquel Pessoa, del programa del doctorado de Ingeniería Informática. Tenemos, bueno, hay un director y un codirector. El director es el profesor Hernán Astudillo, ahí presente también en la sala. Y el profesor Ricardo Ñancules como codirector de tesis, que también está presente ahí en la sala. Raquel no la veo, pero sé que está ahí. Y bueno, yo en mi calidad de presidente de la comisión como con el rol de director del programa. El examen, Gonzalo, consta de tres etapas. En la primera parte vamos a solicitar que nos hagas una presentación de unos 30 minutos de tu trabajo. Después vamos a iniciar la segunda etapa con una ronda de preguntas por parte de la comisión evaluadora, eh, de los evaluadores internos y externos. Y después en la tercera etapa te vamos a solicitar que, bueno, no sé si hay gente presente, los presentes y tú mismo que salgan de la sala para deliberar sobre tu trabajo y la presentación. Esas son las tres etapas, así que adelante, tienes tus 30 minutos para presentar. Una recomendación para Marco particularmente, que está ahí en pantalla. Mientras Gonzalo haga la presentación, es mejor que apague el micrófono y la cámara para tener mejor ancho de banda, digamos. Y si alguien se cae, que bueno, en este caso podría ser tú o yo, somos los que estamos conectados remotamente, la presentación va a continuar. O sea, Gonzalo continúa con la presentación y reincorporarse lo antes posible, digamos, para dar continuidad al examen. Así que eso. Perfecto, Gracias. Mauricio, no hay problema. Ya. Ok. Adelante. Bien, esta investigación está abordada desde una mirada de ingeniería de procesos, específicamente dentro del área de BPM, y consiste en la propuesta de un modelo para efectuar dos tareas diferentes. Entonces voy a partir explicando el contexto y las definiciones del caso, pasando brevemente por una descripción del modelo que se basa en esta investigación. También voy a revisar la literatura, brevemente también, y exponiendo los últimos dos trabajos que más se basaron en este trabajo, dando hincapié también para los métodos de evaluación y de la comparación, básicamente con el estado de arte. Siguiente a esto voy a explicar el modelo, junto a su método de evaluación, ya llámese los datasets, el preprocesamiento, las métricas distintas a clasificar. Por último voy a explicar los resultados y conclusión, y junto con eso dar pequeño hincapié a futura investigación. Entonces, BPM vendría siendo una disciplina que busca mejorar procesos, desde su diseño y modelado hasta finalmente pasar por el monitoreo y optimización. Dentro de esta disciplina, los datos llevan una cualidad específica, que minería de procesos es la que se encarga de extraer valor. Es decir, a través de extracción de los sistemas de información, uno puede extraer de cierta forma cada interacción que hay entre los recursos o humanos, prefiero hacer, con estos sistemas.
sistemas de cualquier tipo, desde producción, manufactura, sistemas de salud, por ejemplo, sistemas municipales, etc. Entonces, minería de proceso tiene tres etapas. Extracción de la data. Segundo sería el discovery, que es decir, generar un proceso, un diagrama de flujo con el flujo real, es decir, lo que realmente pasó en la operación. Y, a su vez, las organizaciones tienen un modelo ideal. Y si nosotros hacemos el cruce entre lo que pasó realmente y este modelo ideal, vamos a ver que hay grandes diferencias. Y si somos capaces de identificar estas diferencias, podemos mejorarlas o darle un mayor cuidado. Entonces, así más o menos se vería un registro de eventos extraído de un sistema de información. Es decir, en cada fila tendríamos una ejecución de una actividad, refiere a ser evento, y esta actividad va a estar segregada o con anexos de atributos. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un proceso de urgencia, donde un paciente llega, se le toma la hora, se registra por primera vez su llegada, y luego a medida que va pasando, registro, diagnóstico, va pasando a pabellón, diferentes exámenes, se va agregando más atributos. Y esto va generando un caso. Un caso vendría siendo una instancia de un proceso. Y por consiguiente, el registro de eventos vendría siendo una colección de estos tres casos. ¿Bien? Entonces, la tarea inicial es justamente dar un caso incompleto, es decir, desde la actividad 1 hasta la H, que todavía no termina, es identificar y estimar el siguiente evento. ¿Ya? Desde, abarcado desde el área de estimar la siguiente actividad, quién lo ejecuta y cuándo. Es decir, no solamente quedarse con la estimación de la siguiente actividad, sino también todos los atributos del evento. Todo lo posible, todos los atributos del evento. Y su extensión, que vendría siendo la segunda tarea, es no solamente el siguiente evento, sino también continuamente estimar la traza completa. Es decir, hasta identificar un token, o de cierta forma una actividad, que fije el término de este caso. ¿Bien? Entonces, como nosotros podemos tratar esta secuencia de eventos, es apropiado usar métodos o modelos especializados en secuencias. Como bien, voy a explicar más tarde en la literatura, Transformer vendría siendo uno de los últimos modelos que se han utilizado para desarrollar tareas de secuencia, refiere texto, video, cualquier cosa que el orden importa. Es decir, no es lo mismo decir el gato está en un sofá que el sofá está en un gato. Entonces, Transformer, a diferencia de la red recurrente, reemplaza de cierta forma este comportamiento recurrente, es decir, en cada iteración se le va ingresando una palabra o un token para ser estimado y lo reemplaza con una o dos mecanismos diferentes. Sería haciendo el positional encoding, que le va a decir la posición de i para que respete el orden de la secuencia, y también el mecanismo de atención. El mecanismo de atención principalmente tendría siendo una proyección de los tres valores, un vector, una proyección lineal que se va a desarrollar mediante productos puntos y le va a dar la relevancia del input con respecto al otro. Es decir, por ejemplo, en una imagen, uno cuando describe una imagen le va prestando atención en diferentes momentos dependiendo de lo que uno quiere decir. ¿Sí? Entonces, como esquema general, Transformer usa el esquema de la arquitectura encoder-decoder, es decir, tiene un codificador que va a generar un vector continuo y un decodificador que va a tomar esta representación y va a generar la tarea. En este caso vendría siendo predecir el siguiente evento. Entonces, ese fue como el contexto y la literatura lo ha abarcado esta tarea y en general aplicado en minería de procesos, que se le conoce como Predictive Process Monitoring. Hay diferentes, obviamente, conceptos que se le han asignado, pero ese ha sido como el más utilizado. Y dentro de estas tareas existen cuatro principalmente, que vendría siendo predicción de eventos, que es lo que vamos a tratar hoy día, clasificación de casos, que viene siendo, dado todo un caso completo, voy a clasificar, por ejemplo, si es meritorio otorgar un crédito o no a una persona dado ese flujo.
¿Bien? Detección de anomalías, es decir, viene un caso y detecto si que se aleja de la norma, y también representación de datos. Este último ha sido más utilizado para la red social que uno puede extraer de estos sistemas de información. Bien, no solamente un departamento va a usar este sistema, se pueden comunicar diferentes, incluso clientes, diferentes departamentos externos, y esto va generando una red. Entonces, para esta tarea, han usado red grafo, por ejemplo, para generar una descripción de esa red, o red completa. Como contexto ya de la tarea en sí, diferentes reviews han dicho o han demostrado que las redes recurrentes, y específicamente el Deep Learning, han sido los métodos que han sobrepasado o han tenido mejor precisión que los métodos tradicionales estadísticos, por ejemplo, cadena Markov, técnica bayesiana, etc. Por lo tanto, se fija como que red neuronal recurrente han sido como los trabajos que han dado este paso a una mejora continua y a que, a que puedan ser utilizados en la vida real. Otra característica que han dicho los reviews es que la forma de codificar estos atributos, que de por sí son muy específicos al proceso, por ejemplo, un proceso de urgencia va a tener atributos anexos muy distintos a un proceso de compra. Entonces, esa capacidad de fusionar y juntar diferentes atributos, dadas sus características, sea categórico o continuo, es sumamente importante para extraerle valor a esa información. Entonces, como bien dije, la idea fue justamente tomar esta analogía de tomar en vez de palabras, actividades, o bien una secuencia de atributos. ¿Okay? Entonces, el primer trabajo, que de cierta forma se desprende de la norma de precisión, vendría siendo el trabajo de Lin, y fue el que lideró de cierta forma el último año el estado de arte. Consiste en una red recurrente, específicamente una LSTM, con la arquitectura de encoder-decoder, es decir, en la primera parte, acepta, y no solamente, bueno, fue uno de los iniciales que empezó, pero no solamente acepta la secuencia de actividades, sino que también los demás atributos. ¿Ok? Apoyando la hipótesis de que entregue información valiosa del proceso. Y en la mitad, luego de que se genera esta representación continua, existe un modulador. Y el modulador vendría siendo un mecanismo que fue presentado por ellos, donde aplica operaciones element-wise para extraer interdependencia entre los atributos. En este sentido, él solamente considera atributos categóricos, no continuos, como tiempo o precios. Bien. Y luego de eso lo puede tomar un decodificador y va a generar estas tareas y va a predecir en una misma iteración cada atributo. ¿Bien? Luego de esto, Harry presenta dos trabajos, cada uno más o menos basado en la misma arquitectura. Se ve acá el trabajo, esta fue su extensión, es decir, el de 2022, si no me equivoco, y que consiste también en una BLSTM, pero de modo jerárquico. Es decir, vamos a tener una capa, un codificador, y se le va a agregar un mecanismo de atención, esto con la secuencia de entrada de actividades. Y luego de eso, en la segunda capa jerárquica, tendría todos los atributos con respecto a los demás atributos. ¿Bien? Entonces tenemos dos capas, diferentes mecanismos, y la idea es justamente diferenciar que la actividad en un evento es uno de los atributos más importantes porque define qué actividad se está ejecutando. Por lo tanto, en ese sentido se justifica de que sea jerárquico. Por otro lado, Camargo y también aplicó el STM para predecir la traza completa, viene diciendo esta segunda tarea. Lo aborda de un diferente mirada. Él, en su paper, en su trabajo,
no buscaba, de cierta forma, estimar o predecir el siguiente evento para hacer un apoyo, sino él buscaba generar datos. Y sobre eso, efectuó de cierta forma esta tarea de generar, de estimar, que nos dice, ok, ya decodificamos, podemos elegir de cierta forma la actividad con mayor probabilidad para estimarla, y él dice, ok, puedo cambiar ese mecanismo, que es Armax, por un random. Y eso le va a permitir a salirse de cierta forma de aquellos procesos que están muy marcados a una norma. ¿Ok? Por ejemplo, procesos de cómputo son bastante estándares y tienen muchos loops. Para salir de ese loop, él utiliza ese random. Y casualmente, obviamente, tiene mayor precisión. Bien. Ya pasando a los trabajos de Transformer, son tres principalmente. Dos. El primer trabajo es de Booch. Él utiliza el encoder del Transformer solamente para generar esta tarea, en donde considera la secuencia de actividades. ¿Okay? A su vez, cada vez que él, a su vez, perdón, él busca predecir tres tareas. Siguiente actividad, siguiente tiempo y tiempo restante del caso. Entonces, para cada una de estas tareas, él va utilizando los atributos correspondientes. Para la actividad, por ejemplo, ingresa la actividad y sale la actividad. El caso de predicción de tiempo, ingresa la actividad y sale el tiempo, etc. Y por otro lado está el POPON, que es el trabajo de Moon, y acá es donde se agrega de cierta forma atributos. ¿Pero en qué sentido? El resto de los atributos, a diferencia de la actividad, no la pasa por el transformer, no codifica por el mecanismo de atención, sino más bien hace una concatenación de atributos, por ejemplo, codificados, bien podría ser en cuanto a encoding, por ejemplo, y lo va agregando para la última capa efectuar esta tarea. ¿Ya? Entonces, a eso lo abordó con ese mecanismo o procedimiento o técnica o de procesamiento. Entonces, dada esta recopilación de trabajo, la idea es fue identificar en cierta forma los atributos más relevantes de estos trabajos, bien podría ser desde su arquitectura, desde su enfoque en la fusión de datos, es que se propone la hipótesis, que la incorporación de múltiples atributos provee a este modelo basado en un transformer con el valor del proceso en sí. ¿Bien? Por lo tanto, esto va a mejorar sustancialmente su performance, tanto para la predicción del siguiente evento como de la traza completa. Bien, ya vendría siendo la arquitectura del modelo para la siguiente actividad. Bien, tenemos diferentes variantes y cada una de ellas se van a ir agregando a medida que se fueron evaluando estos experimentos. Tenemos por un lado el encoder, que va a soportar todo lo que sea atributos categóricos, actividad y recursos, pasando también por evaluaciones del modulador de Lean para, de cierta forma, evaluar si la generación de este vector de continuo del encoder de un transformer es parecido o puede mejorar al de la LSTM utilizado por Lean para generar esta cierta forma como interdependencia o a darle ese sentido de información a la red. Y luego de eso, se puede juntar o no con atributos continuos que han sido pasados por una red feedforward. Posterior a esto, en diferentes evaluaciones se va a predecir tanto la siguiente actividad por sí sola, luego actividad y recurso, y luego
actividad, recurso y tiempo. ¿Ya? En las últimas dos capas, que vendría siendo un decodificador simple, puede ser una capa compartida, como el primer caso, es decir, todas se van a alimentar, todas las clasificaciones se van a alimentar de esa capa, o especializada. ¿Bien? Entonces, como conceptos se atribuyen métodos de fusión. Primero tenemos el baseline, por ejemplo, mismo trabajo que Butch, es decir, entra una secuencia de entrada simple de actividades y sale una simple de actividades. Luego de esto tenemos late fusion, es decir, para cada atributo categórico se ingresa a un codificador independiente entre sí y luego de esto se hace la concatenación de los vectores. Y un early fusion es en sí para evaluar de cierta forma el comportamiento del mecanismo de atención para asignarle atención, valga la redundancia, a diferentes partes, dado una concatenación de los atributos, antes de que pase al encode, es decir, se va a usar un encode. Y por último, las últimas tres, bueno, la cuarta va a incluir este mecanismo de modulado, DELI, que va a ser para generar interdependencia. Y los últimos dos, que vendría siendo la incorporación de estos atributos continuos pasados por una circo. ¿Okay? Bien. Por el lado de su extensión, a diferencia del modelo propuesto para la siguiente actividad, que se va a hacer hincapié y enfoque en el self-attention, es decir, solamente nos quedamos con el mecanismo del encoder. Este modelo propone usar el decodificador original del transformer junto al teaching forcing y también el cross-attention. Es decir, podemos ser capaces de juntar diferentes atributos a través de este cross-attention. ¿Bien? Por un lado, tenemos esta capacidad de juntar el atributo actividad y recurso, y por el lado de la tarea de predicción, vendría siendo solamente nos quedamos con la tarea de predecir la siguiente actividad. No el recurso ni el tiempo fueron abordados en esta parte del proyecto. Entonces, de cierta forma, para juntar los contextos de la información de la actividad y los recursos, se consideraron y se basaron ampliamente en el trabajo de Bigovi, que fue el juntarle la capa cross-attentional de forma paralela o en serie. En serie vendría siendo muy parecido, o no parecido, pero de cierta forma el enfoque que le dio Hallager al asignarle jerarquía a esta capa de atención. Es decir, en un inicio se va a ingresar la capa, la información del active encoder, y luego de eso, usando como adicional el encoder la representación continua del recurso luego del encoder. Entonces, por otro lado, vendría siendo la arquitectura paralela, que toma, de cierta forma, tanto la query a la misma vez para ser concatenada finalmente post el cross-attention. Entonces, el método de evaluación fue principalmente basado con tal de compararnos al estado del arte. Por lo tanto, se usaron datasets reales de test de naturaleza, helpdesk, donde dicen un sistema de ticketing, BPI, un sistema de aplicaciones de crédito, y 2017, que es el mismo que el 2012, pero mucho más heterogéneo, mucho más grande y más distinto, más difícil de cierta forma de clasificar correctamente la actividad. Como métrica tenemos accuracy para el tema, para todo atributo categórico, my para continuo, y una distancia o modo similitud, que vendría siendo el complemento de la distancia entre dos vectores, y este score de la distancia se calcula teniendo dos vectores y a través de diferentes operaciones, por ejemplo, agregar, sacar
modificar, se va calculando un score. Bien. Por el lado del procesamiento, este dataset, el tipo de eventos, se va agrupando por secuencia, hacia el lado, por ejemplo, y el tema del tiempo fue tratado, igual que Camargo y la mayoría del estado que incorpora tiempo, como la diferencia de la actividad inicial, es decir, cuánto ha pasado el tiempo, la diferencia con la actividad anterior y la anterior. Y todos estos tres elementos se concatenan y seguían pasando por la feedforward. Por el lado de los IP parámetros, principalmente cambian dado un research, un small research que se realizó en el dataset de helpdesk y fue proyectado hacia los demás datasets por un tema de cómputo, que es bastante pesado. Y en el tema de la secuencia, se cambia el optimizador por el optimizador original ADA de transporte. Entonces, como resultado, tenemos lo de la siguiente actividad, que es principalmente, efectivamente, en 2 de 3 datasets supera el estado de arte, salvo en algunos casos, por ejemplo, el de Halayer, que logra de cierta forma superar ampliamente la propuesta. Sin embargo, él utiliza todos los atributos categóricos de ese proceso. Y por otro lado, están separados por una línea, que es principalmente a pesar de que, por ejemplo, Lean ha superado en 2 de 3, cuenta con una configuración de evaluación distinta. Entonces, por ejemplo, él toma una secuencia y tiene que pasar al menos 4 actividades para ser considerado. Por ejemplo, cuando uno está buscando en Google, tiene que pasar 4 palabras para que recién te aparezca la recomendación. Versus, como debería ser en la vida real, desde un inicio debería darle por lo menos alguna estimación. Por el lado de la tarea de realizar la estimación de actividad y recurso a la vez, no hay trabajo con esta descripción. Sin embargo, los puntajes no varían tanto considerando solamente la siguiente actividad. Por ejemplo, en helpdesk seguimos sobre el 90, en BPI y BPI, 2012 y 2017, seguimos sobre los 80, incluso acá bordeando el 90, y para la clasificación del recurso, estamos sobre los 88 y 76. Bien. Para el caso del tiempo, es donde de cierta forma se atribuye un comportamiento inadecuado, ya que en comparación al estado del arte, que sí predecía tiempo, independiente que haya sido con una predicción y una tarea específica, no en paralelo o multitask. Es decir, las tareas, los trabajos que consideraban predicción de tiempo no predecían actividad y recursos a la misma vez. Sin embargo, ellos tenían obviamente puntajes mucho mejores. Por último, el trabajo de su extensión, del diseño de la traza, efectivamente también en 2 de 3 datasets este mecanismo, este método, superó el estado del arte actual, superado por Camargo, que vendría aplicando este concepto de elegir en vez de el argmax, sino un random. Y, por ejemplo, acá tenemos la matriz de atención, que es un mecanismo que permite, de cierta forma, darle una pequeña interpretación de lo que pasa realmente en el modelo interno. Y esto, obviamente, va a implicar entregar transparencia a todas las decisiones que se podrían obtener mediante este método, ya que, a diferencia de los demás modelos, por ahora han sido trabajados como cajas negras, y esto le da por lo menos un acercamiento a una interpretabilidad. Entonces, como conclusión, la tesis presenta un trabajo de multiatributos basado en un transformer que predice el evento y el tiempo, superando en 2 de 3 datasets en ambas tareas el estado del arte.
como bien dije anteriormente, se observa una inestabilidad en esta agregación, en la estabilidad, perdón, en la agregación del tiempo, y el método les puede proporcionar a los expertos, en una primera etapa, un mecanismo para interpretar. Por lo tanto, como futuro trabajo, es explorar y extender, de cierta forma, el multitask en la arquitectura C2C, es decir, explorar, predecir actividades, recursos y tiempo en un mismo decodificador, incluir nuevos métodos de preprocesamiento y fusión para incluir efectivamente estos atributos continuos, validar con datasets reales y expertos que conocen del proceso esta matriz de pesas atencionales que se le puede extraer mucho valor, pero sin esa validación seguimos como en aguas grises, y obviamente explorar más mecanismos, por ejemplo valores de Sharpe, para aplicar a este modelo, cosa de que le entregue no solamente el output de una estimación, sino también un breve razonamiento de por qué se tomó esa decisión para estimar ese evento. ¿Bien? Entonces, esta podría tener aplicación en sistemas de salud, que hay una alta dependencia de seguridad en una estimación, si no, no puede ser tan confiable. Navegación autónoma, por ejemplo, también necesitarlo, física, etc. Así que doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias. Ok, Gonzalo, gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien, no? ¿Se Yo sí. escucha? Ok, perfecto. Parece que allá en la sala no Sí, sí. se escucha. ¿Gonzalo? Sí. Sí. Ok, bueno, gracias, como está diciendo. Vamos a dar paso entonces a la segunda etapa del examen. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas de parte del profesor Marcos Sepúlveda. Por favor, Marcos, adelante. Gracias, Mauricio. Eh, Gracias, Gonzalo, por tu presentación. Muy interesante el trabajo que has desarrollado. Creo que no es simple la tarea que abordaste y uno puede apreciar que dominas bastante bien las herramientas que utilizaste. Mis preguntas tienen que ver con, primero, los resultados que obtuviste. Eh, Nos comentaste durante la presentación de que tu algoritmo supera en dos de los tres datasets a los algoritmos actualmente en el estado del arte. La pregunta es, ¿por qué tu algoritmo es mejor que los otros en esos dos casos y por qué no es mejor en el dataset restante? Si pudiera eh, explicarme un poco cómo interpretas tú esas diferencias en los resultados obtenidos. Sí. Lo he abordado con diferentes hipótesis, porque se valoran muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso del siguiente evento, eh, es el usar no solamente, a diferencia de Halayer, por ejemplo, el actividad y recurso como entrada, sino también el resto de los atributos, puede que en un dataset tan complejo como el de 2017 le proporcione mayor información para tener esa precisión y ese delta de precisión. Porque principalmente en ese dataset es donde más se cae, principalmente. Y por el otro lado, de que por qué Me permite interrumpirte, pero ahí el que se desempeña mejor recibe un input aún más reducido, ¿no? el categórico. Claro. No, porque él considera, por ejemplo, actividad, recurso, eh, cantidad de crédito, si que fue aprobado en diferentes partes del proceso, más atributos anexos, de cierta forma, a actividad, solamente actividad y recurso. Ok. Categórico como en general.
no lo aborda agregando tiempo por ejemplo. Ya. Y por otro lado, porque la propuesta, de cierta forma, contribuye a que se comporte mejor, yo lo vería por dos lados. Una, el mecanismo de atención proporciona este concepto de interpretabilidad, que es sumamente valioso para un proceso de negocio o para efectuar tareas más sensibles, de cierta forma, a su índice de confianza. Y también por el tema de cómputo, eh, un transformer permite paralizar mucho más que una red recurrente, y ha sido de cierta forma el modelo que ha tenido mejor precisión en los últimos, pongámosle, años. Entonces, esas han sido como las dos hipótesis de por qué trabajo mejor y por qué no se logró el mismo rendimiento en el tercer dataset. Ujú. Oye, gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con, de alguna manera, ¿es deseable poder de alguna manera mostrar eso que tú acabas de alguna manera formular ciertas hipótesis de por qué tu método es mejor que otro? ¿Cómo harías tú para crear un set experimental que te permita ilustrar de que tu método es mejor en un cierto aspecto que los otros métodos? ¿Me explico? O sea, ¿cómo podrías tú eh, eh, crear un dataset artificial, ¿ya?, que ilustre cada una de las contribuciones en las cuales tu método es mejor que los métodos existentes actualmente? Poco para poder justificar, ¿no es cierto?, y validar esa hipótesis sobre el comportamiento de los métodos que acabas de señalar. Creo que si bien estos son los datasets fueron utilizados, son reales y fueron utilizados por el Estado de arte, también sería bueno explorar datasets reales también con la validación de sus propios expertos y de cierta forma comparando desde mis fuentes con los mismos sets de configuración del preprocesamiento, del método de evaluación, compararse directamente con el resto de los trabajos, en vez de, por ejemplo, basarse en sus resultados de su investigación directamente. Ok, pero mi pregunta es un poquito distinta. Déjame tratar de formularla distinto. Eh, Tú tienes cierta intuición de por qué tu método es mejor que otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo harías para crear un dataset artificial, ¿sí?, en que por la estructura en la cual creas ese dataset artificial, tú pudieses mostrar que tu método es mejor al otro y de alguna manera poder validar esas intuiciones que tú tienes de por qué tu método es efectivamente mejor que el otro, digamos, ¿no? Claro, creo que habría que tomar como diferentes, quizás no solo uno, pero diferentes datasets sintéticos. En algunos, por ejemplo, ingresar solamente actividades, otra ingresar un atributo categórico extra, otro continuo, y así solamente ir generando como un recopilado de dataset para, de cierta forma, compararlo y ver específicamente si es que realmente utilizar más atributos categóricos en el caso de Link o Halayer aporta más información del negocio y por lo tanto mejora la predicción, o eh, el atributo continuo supera de cierta forma a los categóricos. Entonces, creo que hacer la comparación a nivel de atributos puede materializar de cierta forma de que la hipótesis se cumple. Y que utilizar todos los atributos quizás no es una buena forma. Quizás un mecanismo de atribuirle significancia a ciertos atributos con respecto a otros puede que sea un camino también interesante de explorar.
Ok, cuando tú hablaste del trabajo futuro, señalaste muy bien de que en Machine Learning típicamente un desafío importante es la explicabilidad, ¿no es cierto? Que en este caso sería poder justificar por qué se está prediciendo que se ejecutará una determinada actividad, un ejecutor o cuándo ocurrirá algo. Eh, eh, ¿Cómo podrías pensar tú abordar ese tema? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos, tú lo señalaste muy bien en salud, si tú vas y le dices, haga esto, no va a ser una respuesta suficientemente buena para un médico, el médico te va a preguntar, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿No? Entonces, ¿cómo crees tú que se podría abordar esa tarea también? Sí, hay diferentes métodos de asignarle este sentido de explicabilidad directamente a los transformers y también obviamente a diferentes métodos, no solo el transformer, pero existen y sería bueno explorar esa área. ¿No? Para el Chaplin, por ejemplo, que se ha asignado y se han utilizado en direcciones de palabras como texto, eh, y han dado de cierta forma resultados que vale la pena seguir explorando. Pero creo que va por ahí. Ya, y por último, tú señalaste que en Predictive Process Monitoring existían cuatro tareas, ¿sí? Básicamente la predicción de eventos, la clasificación de los casos, la detección de anomalía y la representación de datos. Eh, Tú te enfocaste, ¿no es cierto?, en una de ellas, que es en la predicción de eventos. ¿En qué otras tareas estos transformes podrían ser de utilidad? Yo diría también en clasificación del caso, ¿Ya? bien, eh, porque puede clasificar de cierta forma una estructura de forma de secuencia. La representación de los datos me gustaría señalarlo porque todos los trabajos han sido relacionados al grafo. Si bien podría usarse un mecanismo de atención con red grafo, pero directamente yo creo que la tarea de clasificación de casos es la más idónea para continuar como seguir explorando, utilizando como base transporte. Bien. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad de preguntar. Ok, muchas gracias, Marco. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas por parte de la profesora Raquel Pessoa. Raquel, sé que estás por ahí en sala, por favor, adelante. Bueno, primero felicitaciones Gonzalo por tu trabajo y también por tu presentación, en cuanto que fue súper clara. Unas preguntas, si vas a la slide 15, por favor. Donde tenías la tablita con los datasets que usaste. Ah. Ya, quiero que me cuentes un poquito de cómo implementaste los métodos que en tu documento se señalan las quieras, pero quiero saber un poquito esta parte y cómo se comportó para cada en cuanto a tiempo. Ya. El deployment principalmente se hizo en Colab, en la versión Pro, que permitía el uso de GPU. El dataset Helpdesk fue utilizado como base para explorar también todo lo que sea interparámetros, porque era el más chiquitito, entonces era el que menos se demoraba. Por otro lado, los últimos dos, el BPI 2017, fue lo contrario, fue donde había que asignar más recursos a esta implementación, por eso se obtuvo el Colab Pro. Se utilizó Keras, basó en TensorFlow,
Procesamiento pandas en ciertos trayectos, pero principalmente todo fue en censos productivos. Pero ahí tú bajaste algún modelo preentrenado o tú inventaste tu modelo? Todo desde cero, la capa del modulador estaba disponible. Entonces tuve que hacer una pequeña adaptación para incluirla dentro del transformer. Pero claro, todos los modelos fueron generados desde cero. Y por ejemplo, ahí como el data set tiene 21.348 metros, en el fondo son las 21.000 y tantas pilas. Y de ahí usas el 80% para entrenar, el 20% para evaluar. ¿Y el tiempo, cuánto te va a entrenar? Tiempos como 1 hora. ¿Ya? Y PPI 2017 como 12 horas. más o menos. Un tiempo ya un poco más. Claro. Lo que pasa es que, no es capaz de hablar, pero en esta parte se hace de cierta forma como una augmentation de la data. Entonces, por cada caso, se van a separar en pequeños casos. Porque, por ejemplo, para este mismo caso, se va a utilizar un length de 1, es decir, va a tomar la primera y va a predecir el siguiente evento. Y después, en el segundo caso, va a haber información hasta el segundo, va a predecir el tercero. Hasta finalmente tener todo y predecir el token final. Entonces, por eso explotó harto la cantidad de eventos, de ejemplos que se trabajan. Y ahí la misma slide. Si me explicas de nuevo en la última métrica. La distancia level, de mero level compara de cierta forma dos vectores y que a través de diferentes operaciones, como por ejemplo sacar un token, agregar otro token, eliminarlo de cierta forma, va calculando un score. Entonces, entre más distancia, está normalizado, pero entre mayor distancia significa que el vector apunta para allá y el otro para allá, y la similitud, por lo tanto, sería 0 porque la distancia es 1 en el caso más extremo. En caso de que sean dos vectores iguales, la distancia sería 0, por lo tanto la similitud sería 1. Fue como el rango. En la slide 20, ahí tú muestras la cantidad de recursos mide alturas. Y el otro mide un error. Y ahí tú dices que no se comportó muy bien para la predicción de que. Pero ahí ¿en qué rango se movían los tiempos? Porque ahí como que no me dice. Claro. No veo una referencia en cuanto a la error. Claro, de cierta forma fue una de las recomendaciones utilizar MAPE en vez de MAE, para ahí tener como el porcentual de error. Sin embargo, cuando me comparé o se comparó el trabajo con el estado de arte, los números estaban bajo los 2 segundos. Entonces, Okay. por eso como que fue grande la brecha con el estado de arte en sí. Y el tema de la inestabilidad, voy a agregar, también formó parte cuando se ingresaba acá al modelo, por ejemplo, que existe una mayor inestabilidad en la predicción de ese evento. Ya. Y si te vas a la slide, no me acuerdo ya el número de muestras la matriz de los personajes. Hay, y lo mismo que pregunto también más relacionado con el tema de la sustentabilidad, porque ahora es súper importante poder entender cómo los modelos están haciendo la predicción. Hay señalar algo que indique y se está interpretando, por ejemplo, qué quiere decir el colorcito, ¿cierto? Asociados entre el primer atributo del eje y que puedes interpretar, puedes indicar algo. Ya, como el contexto, este es un caso incompleto con el prefix 42, si no me equivoco, o 40, sí, 42. En cierta forma dice, si yo le entrego toda la información hasta el 42, va a predecir desde ahí hacia adelante. Acá levemente se ve como que para la predicción de este sector se tomó gran parte de esa actividad, porque está un poquito más iluminada.
Sin embargo, cuando se explora ya a este nivel, habría que redundar si efectivamente estas actividades tienen relación con alemán, pero la actividad 42, si esa tiene más relación. Pero supongamos, a lo mejor será la actividad de diagnóstico y la diagnóstica de actividad de Sí, acá se aceptó. Por eso como que la idea fue entregar de cierta forma que se pueden extraer estas capas, pero conforme a esto debe haber una validación con este experto que conoce realmente el proceso. y tal vez replanteando la pregunta, ¿es suficiente con esto para poder interpretar las predicciones del modelo? Suficiente yo creo que nunca va a poder ser. Incluso si es que te va a explicar una persona, yo creo que eso tampoco es suficiente, pero creo que abre paso a esta exploración de esta área. Porque muchas veces en el área de BPM y también de salud, por ejemplo, o física, que se necesita realmente que los modelos se abran o que no sean cajas negras, creo que ya un acercamiento de decir, oye, este modelo como base podemos extraer esto y hay que seguir explorando como para darle de cierta forma la importancia al método de interpretabilidad. Yo estoy bien. Perdón, ¿terminó la ronda de preguntas de parte de Raquel? Sí, ya estoy lista. Ok. Sí, no sé cómo se escuchó Marco, yo por lo menos escuchaba muy cortado y hay partes que perdí, digamos, en la transmisión. Así que disculpen por eso. Bueno, continuando, digamos, con esta etapa bueno, ya los evaluadores y tanto internos como externos hicieron sus consultas, así que si hay comentarios por parte de el director o el codirector, Hernán o Ricardo, sí, Hernán, adelante. Señor Gureki hace muy largo, ya sé. Bueno, obviamente no tengo preguntas porque nosotros ya estructuramos bastante, ¿no es cierto?, a Gonzalo con todo esto y con todos los créditos. Solo tengo un comentario. Creo que es holandés, no alemán. Sí, sí, porque El data set es el Dutch. Ese fue mi único aporte. Yo como Ok. comentario podría agregar que estamos en tiempo real, ¿cierto? Las características de este dataset me divierten. Y efectivamente sucede que tiene muchos más atributos. Muy buena pregunta. Marco, agradezco la pregunta porque si quieres un experimento, no, porque hacer removerle los atributos que tiene que aumentar para ver si eso lo pone en dificultad. Para determinar si esa es la fuente de tu ventaja o es el mecanismo atencional diferente que tiene, porque tiene un mecanismo atencional propio. Darle como ponerle, porque puedes quitarle a él y ponerle el tuyo. ¿Qué es que no podía hacer eso? Lo otro que quería destacar, que me llamó la atención ahora recién, es el tema de la diversidad que mencionas o de la novedad, ¿cierto? Que mencionas cuando Camargo dice que hace una selección no argmax, pero el título que uno hace más que claro, ¿cierto? Uno predice la actividad en este caso, o bueno, la clase, lo que sea, ¿cierto? Que es más probable. Elegir lo que es menos probable es algo completamente contraintuitivo, ¿cierto? Y solo puede tener sentido si uno quiere maximizar métricas diferentes, las tradicionales en materia.
como accuracy que se usa en Chile. Diversidad es un concepto, o novedad, es un concepto súper usado en sistemas recomendadores en la recuperación de información, y probablemente ha sido inexplorado en el área de BPM, no lo sé. Sí. Hay dos que quizás hay una oportunidad de investigación interesante. Yo lo dejo solo como... Pero una pregunta. ¿Eso sería como para generar datos? O tú me digas, tú eres examinado. Claro, porque lo que pasa es que fue grande, como dijo, es bien contraintuitivo, pero si es que uno lo abordaba desde el punto de vista del enfoque de Camargo, que era generar datos, quizás ahí, en esa tarea, tenía sentido que no generara siempre lo que más se remite. La idea de él era explicarla. O sea, él no buscaba la diversidad. Mejor aún, no el TCM. Insisto, el tema de diversidad, nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto médico, descubrimos que en ciertas aplicaciones médicas, más que la accuracy, más que la precisión, es importante la diversidad, porque el médico necesita tener alternativas de diagnóstico. Entonces, puede ser que en BPM también existan aplicaciones donde la diversidad sea necesaria o valiosa. Puedo comentar en eso normalmente, pero con esto podemos cambiar esto. Normalmente en BPM, diverso significa anómalo. Si no estás trabajando con procesos, claro, entonces el trabajo está orientado a anomalías. Pero como tú dices, cuando uno, y esto orientado a monitoreo, cuando uno diseña procesos, que es algo que no está muy tratado en este texto, cuando uno diseña procesos, vas a hacer una cosa de diseño y dice que eso es interesante. Voy a anotar, próximo que sí. Anotémoslo en algún lado. Sí, Cuando esperaba de Gonzalo, ¿no? qué bueno, más de- Pero nosotros tenemos más comentarios, no sé si el público tiene preguntas. No, yo tengo una pregunta. Aquí, Mauricio, que está al lado. Sí, Perdón, Hernán, es que no sé si hay público. ¿Hay público? Pero la de gente, y de hecho hay una pregunta, ¿no? ¿No hay preguntas del público? Sí, una. Una ya. Una y concreto, por favor, que sea una pregunta. Primero que nada, gracias por la exposición, súper claro, bueno, te he visto en varias exposiciones y muy claro en exponer. Mi pregunta va por la elección de hiperparámetros que usaste para entrenar el modelo. Escuché que este modelo costoso de entrenar, que se demora el modelo más complejo cerca de 12 horas en entrenar, entonces la capacidad que uno tiene para implementar esto y probarlo como tú, es bien limitada, porque no podríais hacer un análisis de parámetros para todos los datos. Entonces tú usaste los hiperparámetros que hiciste usando Teltest, me parece, y eso lo replicaste a los otros datos. ¿Ya? Entonces me da la impresión de que como el dataset, el BETIC 2017, no sé si es el más complejo, puede ser que los parámetros que ocupaste para hacer el test no hayan sido suficientes para sacar el máximo provecho al modelo, porque el modelo que usaste también, el que tú presentas, que es más complejo, puede ser que se haya adaptado mejor a ese dataset más complejo, pero requería de otro hiperparámetro, a lo mejor más época de entrenamiento o número de neuronas en las capas. Me da la impresión de que podría mejorar sus métricas de desempeño. Pero es muy difícil o sea, casi imposible de probar porque no estaría mucho tiempo implementando. ¿Tú compartes esa intuición, podría decir? ¿No? Esa es mi única pregunta. Sí, sí, totalmente. Cuando se intentó como proyectar los hiperparámetros a los jefes, desde los jefes a los BPI, se extendieron de cierta forma, por ejemplo, los batch, para que corriera un poco más rápido, porque si dejaba el mismo batch, iba a estar quizás 30 horas. Entonces, se extendieron algunas capas, algunos valores,
Sin embargo, también comparto contigo que no se hizo esa precisión dedicada a cada data. No hay crítica, pero es una, como para trabajo más futuro que implican implementación más densa, IPU dedicada y este tipo de cosas. Gracias. No. Parece que no hay más preguntas, Mauricio. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Ok, muchas gracias, Hernán. Eh, ya que no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la tercera etapa de este examen, en la cual te voy a pedir ahí, Hernán, que me ayudes, por favor, para que la gente que está en la sala abandone la sala, igual que Gonzalo, y después de liberarlo, los llamamos de vuelta. Ok, bueno, don Gonzalo Rivera, la comisión evaluadora deliberó y, en primer lugar, decidió aprobar tu trabajo, tu propuesta de trabajo que presentaste, y la nota que obtuviste en el escrito, ya sabías que tenía un 100 porque ya venía preestablecido. Y la nota de la defensa oral, la comisión decidió también colocarte nota máxima, por lo tanto, la nota final de tu trabajo es un 100, y por lo tanto ya eres un magíster en ciencias de la ingeniería informática, así que felicitaciones. Pueden pasar a saludar ahí no sé si hay foto ahí, Hernán, o no hay foto. No hay, No, no hay tenemos que periodista. sacarlo. Ok. Entonces aquí tenemos aquí voluntario. Eh, Le que se tenemos ponga. audio. Pongámoslo ahí para que se vean los colegas. O acá, no sé. Para que aparezcan ellos también. Para que aparezcan. Ah, de verdad. Ok. Ok, bueno, muchas gracias a los evaluadores externos, particularmente a Marcos Sepúlveda y a Raquel Pessoa, a todos los asistentes que están ahí que acompañaron a Gonzalo, y bueno, nuevamente felicitaciones, Gonzalo, así que mucho éxito en el futuro de tu carrera. Muchas gracias, entonces podemos abandonar la sesión, Marco. Muchas gracias por la Entonces, invitación.